Dicen por ahí los expertos que la mejor forma de comenzar un día es con un saludo. Así es que el día de hoy les damos un cordial saludo y para seguir esta idea, creo que está bien, porque no hay nada más agradable y más bonito que te digan buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo pasaste la noche? Y así con esa misma filosofía, nosotros también les damos un cordial saludo y sobre todo les damos la más cordial bienvenida a un nuevo espacio de este programa de compartir y comentar un poquito el Evangelio para tratar de aprender y de ir creciendo poco a poco de una forma espiritual o de la forma espiritual. Hoy es martes 29 de diciembre del año 2020. Ya estamos a punto de terminar, señores, tanto con el mes como con el año. Se acercan días muy bonitos, días muy interesantes en los que tenemos que darle gracias a Dios por los bienes recibidos, por el beneficio de que nos ha dado en este año y más que nada por el simple hecho de estar vivos. Hay muchos que ya no nos podemos ver porque pues ya partieron y nosotros sin embargo hasta el día de hoy estamos aquí. Es motivo de estar contentos, agradecidos y sí, esperando que hayas tenido una buena noche y si no la tuvimos pues aún así hay que tener optimismo. El día de hoy tenemos una sorpresa para ti muy importante. Los poquitos que nos vean o los muchos que nos vean, tenemos una sorpresa. Fíjate que en este canal desde un principio hemos sido bien claros y bien tajantes cuando hemos dicho que no somos alcahuetes de nadie, que estamos comprometidos simplemente con decir la verdad y nada más que la verdad. Eso es muy bonito. Hemos recibido nosotros críticas muy duras. Si no es por aquí, por el medio de YouTube, a nivel personal, tu misma familia te empieza a desanimar, tus seres más allegados te empiezan a desanimar, a criticarte. La gente en estos momentos critica más que hagas una cosa buena, que hagas una mala. Si haces una mala parece como que te dicen, bravo, qué bien, sigue de tonto ahí, haciendo puras tonterías, pero si haces una cosa buena como que les molesta. Nosotros estábamos aún así luchando con muchos problemas. Fíjate que es de muy temprano cuando nos ponemos a grabar estos videos y de una forma sencilla y humilde. No contamos con muchas herramientas. Sin embargo, la fuerza y la voluntad y el cariño y el amor por esto nos hacen salir adelante. Estamos contentos porque tenemos, bueno, el compartir y el compaginar, si no es con todos, con algunos sacerdotes. Te estoy comentando todo esto por lo que viene más adelante, es por lo que te lo estoy comentando. Y no voy a hacer dos introducciones, ya la estoy haciendo para ir desarrollando el programa. Estoy comentando de que nosotros estamos compaginando y estamos de acuerdo con varios sacerdotes, porque así como hay sacerdotes que no se preocupan muchote por la iglesia, que son sacerdotes de profesión, no de vocación, hay unos sacerdotes que están dando todo por la iglesia y eso es muy bonito y es digno de agradecer a Dios porque nos pone a estos hombres en el camino para que nos guíen. Acuérdense que nosotros necesitamos del sacerdote como ellos necesitan de nosotros, ¿ok? Si nosotros no tenemos sacerdotes, ¿quién nos va a confesar? ¿Quién va a administrar los sacramentos celestiales? Y si ellos no tienen laicos, pues ¿a quién le van a dirigir el sacramento celestial? Juntos peregrinamos por esta vida, juntos pertenecemos a esta misma iglesia, aunque en diferentes partes, o sea, posiciones, con sus obligaciones, pero al final de cuentas todos vamos en el mismo barco hacia la casa del Padre y nos necesitamos unos a otros. Pero el día de hoy yo me siento muy contento porque he estado viendo yo los videos de un padre, se llama Raúl Sánchez, los invito a que lo vean, donde compaginamos mucho con este canal en todo lo que él hace. Es muy buen padre. Da sus homilías muy bien, da unos sermones, unas cátedras muy buenas. Y naturalmente tú puedes pensar, oye, pero ¿por qué me pasas o por qué pones aquí este video? Bueno, o este comentario del padre. Bueno,
Pues yo lo pongo porque Jesús Nazareno es un canal 100% católico. Entonces, Jesús Nazareno tiene que recurrir a las enseñanzas de los pastores que son los padres. Es lógico, este canal no puede ser soberbio de decir nosotros solos o yo solo. No, no. Vamos a recurrir a nuestros pastores. Aunque a unos de algún modo, aunque unos de otro, aunque unos nos escuchen, unos nos apoyen, otros no, pero tenemos que recurrir a nuestros pastores, porque ellos son los pastores de nosotros y son los que nos van a dar la cátedra de cómo debemos de vivir y pues son los que están impartiendo los sacramentos, así como la enseñanza. Es una gran responsabilidad. Sin embargo, hay padres que lo están haciendo muy bien. Y el tema que vamos a pasar hoy, vamos a leer el Evangelio, comentarlo rapidito y dejarte con el micrófono del Padre, o sea, con el Padre, para que Él explique unas cosas que están, si no relacionadas con este Evangelio de hoy, martes 29 de diciembre del año 2020, sí están relacionadas con la explicación que se da del Evangelio. O sea, sí están relacionadas con el objetivo de este programa. Yo me siento muy feliz y muy contento porque el Padre, aunque no está aquí, él está en Estados Unidos, pues nos da un espaldarazo, si no directamente, indirectamente. Porque lo que él expone en este tema es lo que nosotros también tenemos como misión y objetivo en este programa. Yo he dicho, estábamos comprometidos con la verdad. Aquí vas a encontrar un evangelio humilde, o bueno, una opinión humilde del evangelio, pero la opinión va a ser descafeinada, pulcra, lo más apegada al Espíritu Santo, a lo que se refiere. Tengan en cuenta que el Espíritu Santo nos toma a nosotros, en este caso a su servidor, como voz, porque yo me encomiendo al Espíritu Santo. Sin embargo, soy muy débil y carente de conocimientos, pero tengo la firme confianza de que así como lo dice el Evangelio, nuestro Maestro no nos deja solos y Él nos va a enviar al Espíritu Santo para que nos diga qué debemos hacer y qué no debemos decir y cómo no debemos decir. Y como nosotros nos encomendamos desde todos los días a esto, es lógico que nos sentimos respaldados. Cuando escuchamos el programa del Padre dije, wow, esto sí es como lo que nosotros queremos decir. Así que te lo voy a poner ahorita en un momentito más, quédate con nosotros, para que escuches de voz de un mismo sacerdote cuando alza la voz y nos dice la verdad de cómo se deben predicar el Evangelio, tanto tú como yo, como también los mismos sacerdotes. Porque siendo honestos, tenemos unos sacerdotes que dan unas homilías, explican todo, menos lo que dice el Evangelio. Y parece como que quieren mandar a la gente como a hacerla como muy sumisa, muy borrega, muy... como que nos quieren tener como muy doblegados a intereses oscuros. Fíjate, el mismo cardenal de Guadalajara, creo que sí es de Guadalajara, Juan Sandoval, algo así, corríjanme el nombre. Bueno, pero ese cardenal estaba diciendo que había unos laicos y obispos que estaban molestos porque el pueblo pedía la comunión. Y estaba dando una serie de adjetivos que nos llamaban los obispos, como que éramos rebeldes, como que éramos pueblos insubordinados, o como que éramos pueblos sin fe, o sea, puras estupideces, guillas por padres y obispos. Entonces, nos quieren tener como tontos. No, señores, no. El padre, el obispo, el cardenal y todos están para servicio de la comunidad. Ese es su ministerio. Y la misión más importante que puede tener un sacerdote es custodiar la fe. En esos días, de hoy a mañana, vamos a pasar un video de un padre también, sacerdote, muy buenos, que están diciendo la verdad a pesar de que mucha gente se moleste. Entonces, este es uno de ellos. Este es uno de nuestros principales guerreros, al cual, sin ánimo de copiar, por eso no pasamos el video, el puro audio, sin ánimo de colgarnos de su fama, lo que estamos haciendo es acudir a ellos que saben y traerles a los que nos ven testimonios de gente que sabe y tenemos
creo que la dicha de conocerlos y de estar aquí y la oportunidad de pasarlos porque queremos instruirnos todos. Este canal no es autónomo, este canal le pertenece a Jesús Nazareno y por lo tanto tenemos que seguir los pasos y la verdad y a los servidores y a los que nos dejó como maestros y pastores que son ellos. Por eso estamos tras de sus enseñanzas y estamos al pendiente de todo lo que dicen los padres para estar recordándoles cuando están diciendo la verdad y estar apoyándolos cuando se equivocan, porque todos tenemos derecho de corregir y todos nos debemos exigir día a día. Ojalá y te guste. Vamos a darle lectura al Evangelio, lo comentamos de pis y corre y le dejamos el espacio al padre Raúl. Déjame te pongo aquí el Evangelio, permíteme. Aquí está. Aquí está el Evangelio, te lo pongo para que lo leas conmigo y sepas de dónde viene la fuente, ¿no? El Evangelio está tomado del libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 35. Dice lo siguiente. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón sería consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Un momentito, tuve aquí un problemita. Listo. Tuve un problemita. Dos pichones. Ok. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando José y María entraron con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio el día de hoy. Vamos a comentarlo rápido porque el tema del Padre es muy importante. Tenemos a la presentación de Jesús en el templo. Ya sabemos cómo llegó María. Tenían que ofrecer a Dios al primogénito y llevar una ofrenda, ¿no? El mensaje central del evangelio en el que nos debemos de estar atentos es en las palabras del anciano Simeón. Otra vez, el mismo Padre, Yahvé, pone testigos y pruebas de que Jesús es realmente el Mesías. Pero fíjate lo que dice Simeón. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Y esas contradicciones las vemos todos los días hasta nuestras fechas.
Dice que para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, siempre van a provocar discordias y contradicciones en el humano. Por eso él muchas veces en su evangelio dijo: yo no he venido a traer paz al mundo, he venido a traer fuego. Cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Palabras más, palabras menos. A eso vino el maestro. ¿A qué me refiero con estas contradicciones? Porque los que le pertenecen a este mundo y no quieren a Dios, van a hacer todo lo posible por atacarnos a nosotros, a los que queremos y estamos de parte de Dios. Eso es a lo que yo me refiero. Si tú quieres corregir algo, o corregir a alguien, o darle un consejo, o a ti te corrigen, o te dan un consejo, en vez de reaccionar con una actitud de agradecimiento, reaccionas con una actitud negativa. ¿Te le importa que se mete en mi vida? Te molestas mucho porque tus oídos no escuchan lo que quieren escuchar y escuchan otra respuesta, y más cuando te incomodan porque te dicen tus verdades. ¿Sabes qué pasa esto? Te molestas, y te molestas mucho, mucho te molestas. ¿Pues por qué? Bueno, pues porque tú eres una persona que en cierto momento estamos pues viviendo cómodos en el pecado y no queremos que Jesús nos moleste, no queremos que nos corrijan con el bien. La verdad es muy triste esto. Entonces eso genera contradicciones, eso genera violencia. Jesús dice que, el Evangelio dice que Jesús ha venido para ayudar a todos los pueblos. Y claro, porque la salvación no nomás era para los judíos, sino para todas las naciones. Entonces, por esa razón surge esta violencia. Mira, por ejemplo, en estos casos, cómo hemos estado aquí en la tierra. Unos apoyan la violencia, unos no la apoyan. Unos quieren apoyar ideas humanas, ideas contrarias a la doctrina de Dios, por ejemplo el aborto, y muchos lo recriminan. O sea, estamos hablando de que te tratan, hasta te mientan la madre o te quieren hasta golpear porque tú te pones en contra del aborto. Se ponen bravísimos, furiosos como perros del mal. Y esas son las contradicciones a las que habla Jesucristo. Entonces, todo este mensaje de Dios, todas estas palabras nos dicen a nosotros que así como a María le atravesó la espada, le atravesó el alma, el corazón, porque pues imagínate al ver todo lo que pasó con su hijo, el sufrimiento de la pasión no fue fácil, pues de cierta forma también a los que están aquí, a los que de veras estamos comprometidos un poquito con la iglesia, unos más, unos menos, también vamos a experimentar esta contradicción en nuestra vida. Y esto es el punto clave para pasar a lo del Padre, como te lo dije. Tenemos que estar conscientes y preparados de que va a haber broncas cuando tú quieras predicar el Evangelio. No le va a parecer a mucha gente, les va a incomodar. Te van a criticar más de lo que te criticaban. Te van a decir que eres un santurrón, que chile bendito, que este y que el otro, y bueno, adjetivos de todos. Que ni que fueras tan perfecto, que te das golpes de pecho y que te das esto y que te das lo otro. Y también te van a agarrar envidia y coraje. ¿Por qué? Pues porque ellos no están de acuerdo en eso. Porque ellos quieren estar cómodos. Como te lo vuelvo a decir, tú ve y pronúnciate en contra de la homosexualidad y te quieren meter hasta la cárcel. Sí, te tratan horrible. Sin embargo, para hacer todas las tonterías que ellos hacen, por ejemplo en el aborto, fíjate, nomás con esto termino. Cuando hacen las marchas feministas, es que porque mataron a una muchacha, porque mataron a una niña, por X pretexto, ¿no? Yo entiendo. Pero están diciendo que van a manifestarse porque mataron a una niña, pero ellos ¿cuántos matan en el aborto? Y eso no dice nada. O sea, todo lo suavizan el pecado y
criminalizan la verdad. A esto se refiere. Pues nada más volteemos a ver cómo murió el Nazareno y te vas a fijar con ti más ahorita. Todo se ha repetido, no creas que es aislado, todo viene con consecuencias así. Todos los mártires de locos, el peso de Satanás, el peso de este mundo los quiere aplastar, sin embargo los hacen grandes. Entonces, como dice el Evangelio, este niño, perdón, este niño ha sido enviado, ¿verdad? Ha sido enviado para gloria de todas las naciones, para dar luz y alumbrar a las naciones, pero también dice que va a ser la ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Entonces, sí hay que estar bien claros. Definitivamente, no te asustes ni te alarmes. Esto tiene que pasar, ya está escrito, pero al final de cuentas estamos del lado del ganador. Estamos del lado del que manda, estamos del lado del que puede. Y esto nos debe de dejar a nosotros tranquilos, porque estamos del lado correcto de la historia. Pidamos a Dios por todos los que han sido engañados, por todos los rebeldes, que más que revelársele supuestamente a la iglesia, se le revelan a Dios. No han entendido que la iglesia somos todos, desde el laico hasta el papa, y que la iglesia, que es los laicos y el Vaticano y el papa y todos, son los encargados de custodiar la fe, y son los encargados de administrar los sacramentos de la iglesia, de Dios. Entonces, pues nos rebelamos, se rebelan, se enojan, pero definitivamente, si das un paso más al fondo, son personas engañadas por Luzbel, que los hacen creer que están en lo correcto y los hacen atacar a la iglesia, pero para ellos mismos condenarse. Ojalá y Dios esté atento con esas personas, pero pues ¿qué se puede hacer si ellos no quieren cambiar? ¿Tú crees que una muchacha que haga, por ejemplo, un aborto va a cambiar? No, por más que le digas, no, y si lo hace, no te imaginas el dolor que va a pasar, porque pues es que es durísimo esto, es durísimo. Por eso lo mejor es informarse y no cometer ese tipo de crímenes, porque ya después de que los cometes, ay, qué difícil está para salir. Entonces, la palabra de Dios va a tener contradicciones, va a tener violencia, va a tener ese problema, y no dudemos de que una espada, así como le atravesó el corazón de María, nos atraviese nuestro corazón, porque definitivamente los ataques del mundo hacia los que están con Jesús van a ser brutales. Sin embargo, con la gracia de Dios todo se puede. ¿Saben qué, señores? Con esto me paso al tema del Padre. Vale la pena todos los ataques que nos hagan, porque el cielo es muy costoso y tenemos que ser o hacer todo lo que tengamos que hacer para encontrarnos dignos de misericordia en el juicio con nuestro divino Maestro. Vamos a pasar con el tema del Padre. El tema del Padre es sobre lo que, cómo explican el Evangelio, sobre cómo deben hablar el Evangelio y sobre lo que está pasando con los padres y con muchos canales que nomás no la pasamos o que son muy permisivos, que en vez de predicar la verdad, hablan puras terapias o juegan con los sentimientos de psicología de la gente. Yo no quiero enredarlos, escuchemos con el Padre y pongamos mucha atención porque este video es de suma importancia. Déjenme aquí, se los dejo. Vamos a analizar entonces el Evangelio para conocer la buena noticia del reino. Somos evangelizadores, tenemos que anunciar la buena noticia. Tenemos que anunciar esa palabra que viene de parte de Dios. Cuando yo hablo así, entonces parece ser que voy a decir unas cosas muy bonitas, muy agradables, hasta me presento muy bien, con mucho decoro, con mucha decencia, como con un impulso a la esperanza. Pero resulta que hay muchas palabras
en el Evangelio que analizadas en contexto, pues la buena noticia consiste en que el Señor perdona nuestros pecados. La buena noticia es que el Señor nos tiene una morada preparada, lista, que se está preparando en el reino de los cielos. La buena noticia es que existe una vida con Cristo Jesús después de nuestra muerte. La buena noticia es que Cristo nos manda a evangelizar, ¿no?, a todas las naciones lo que su Padre Dios le mandó a enseñar, a predicar. La buena noticia es que el Señor nos perdona 70 veces 7, es decir, todas las veces, siempre y cuando nosotros le pidamos perdón. Esa es una buena noticia. Pero también la buena noticia es dichosos los perseguidos por causa del reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los de puro corazón. La buena noticia también es el que no prefiere a Dios sobre todas las cosas, pues no va a ser discípulo del Señor. La buena noticia también encarna que el que quiera seguirme, pues tiene que tomar su cruz e ir en pos de mí. La buena noticia es que también si no respondemos a los proyectos de Jesús, a la invitación que Cristo nos hace, pues podemos perder nuestra vida, porque Jesucristo es la luz del mundo. La buena noticia es que ustedes son sal y luz de la tierra, son sal y luz del mundo. Pero si la sal se vuelve sosa, es decir, que si usted nota, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una buena noticia, pero también es compromiso. Es algo que nos invita el Señor a vivir, pero también hay unas exigencias. Esa es la verdadera predicación, es el verdadero Evangelio. Ahí está. Cuando usted entra a los Hechos de los Apóstoles, usted observa cómo Pablo, Bernabé, Pedro, Juan fueron azotados, encarcelados, golpeados, llevados ante las autoridades judías, fueron puestos en entredicho, la gente los insultaba, etcétera, etcétera. Dentro de esa buena noticia, ellos hacían milagros, prodigios, bautizaban, enseñaban. Pero si usted se da cuenta que la buena noticia que nos quieren lanzar hoy es todas las bondades que vienen de Dios Padre, sin ningún tipo de exigencia ni de invitación a cambio y conversión de Dios Padre para nosotros. ¿Y por qué digo de Dios Padre? Porque ese Dios Padre, sabemos que dice eso porque Jesucristo dice y hace lo que Dios Padre le manda a decir y hacer. Entonces, dentro de estas realidades que estoy yo explicando, pues esto incomoda mucho en el día de hoy. ¿Cuánto me gustaría predicar ese evangelio descafeinado que se predica casi en todas las misas? Y lo que yo trato de darles a entender a ustedes, queridos hermanos, que aquí yo no estoy hablando de excelentes predicadores ni malos predicadores, sino el contenido de la predicación. Me explico. Hay excelentes sacerdotes y predicadores que uno dice, qué predicación tan interesante. Oiga, nos hizo reír, nos centró, nos explicó, aprendimos, pero no era la palabra del Señor. Era un discurso psicológico, con contenido psicológico, con una realidad netamente humanista, con un enfoque y una proyección de motivador. Entonces, claro, todo tiene un contenido pues, que entretiene, que uno aprende, obvio, ¿no? Pero que no es cristiano, A eso es donde yo quiero ir. No se trata de que yo esté demeritando los esfuerzos y trabajos de los predicadores, ni más faltaba de los sacerdotes, ni más faltaba, no, son mis hermanos sacerdotes, son predicadores laicos que se esfuerzan por evangelizar. Pero ¿qué es lo que están evangelizando? ¿Qué es lo que están anunciando? Es lo que yo me pregunto. Yo me pongo a escuchar diferentes homilías y yo digo, ¿este sacerdote cuándo va a hablar de lo que se leyó allí? No tocó la primera lectura, no tocó ni siquiera un salmo, la segunda lectura ni siquiera la pasó por encima, no hizo algún énfasis, perdón, o más bien la pasó por encima, y el evangelio pues un toquecito por allí.
¿En qué se desgastó la homilía o cómo se desarrolló la homilía? En cuestiones de orden personal, anécdotas, cuestiones netamente puntos proyección humana, de cuestiones de orden psicológico, de toda la iniciativa que tiene el hombre, de todo lo que... Y Cristo Jesús y el Evangelio, lo que se proclamó ahí, nada, nada. Entonces, ¿por qué hago este tipo de exhortaciones? Hermanos, porque es que en la misa se tiene que escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Se tiene que escuchar la palabra de Cristo Jesús, no la palabra del predicador y del cura. Nosotros estamos dados para predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo qué es lo que nos están predicando, a veces la gente dice, es que usted se cree muy buen predicador. No, yo no estoy hablando de que soy buen o mal predicador, estoy hablando del contenido de lo que se está predicando. A eso es que me refiero. Por eso vuelvo y repito, existen excelentes predicadores, pero son grandes motivadores. Y se presentan, y aleluya hermano, y Cristo vive, y ¿quién dice amén? Y todo el mundo va amén. Pues sí, hermanos, entonces, como vemos, aquí la responsabilidad con nuestro entorno tiene que ser una responsabilidad que nos invite a mirar al hermano con mucha atención. Entonces todos tenemos que trabajar unidos. Tenemos que mirar ese proyecto, ¿no?, para construir el dispensario. Todos nosotros tenemos que reunir los dineros, los fondos y estas cuestiones. Entonces me acuerdo una vez y entonces se va por allí. Otros, pues sabemos que estamos en una realidad bastante compleja en la iglesia. Y tenemos que fijarnos en los rostros. Por ejemplo, miremos el rostro indígena. Por eso la iglesia tiene que tener un rostro indígena. Entonces uno se pregunta, ¿y eso dónde está en el Evangelio? El Evangelio más bien nos dice que en Cristo Jesús ya no hay diferencia. No tenemos que mirar ningún rostro indígena, porque si miramos un rostro indígena, o que la iglesia debe tener un rostro indígena, entonces quiere decir y los que tienen rostro asiático, o los que tienen rostro negro, o los que tienen rostro europeo, entonces ¿ellos qué? O los que son mulatos, entonces ¿qué pasa con ellos? La iglesia no tiene que tener un rostro indígena. La iglesia debe buscar y mirar el rostro de Cristo. Eso sí es Evangelio, el divino rostro. Fue masacrado, lacerado, que hasta perdió su figura de hombre. Eso es lo que tiene que predicar. Eso está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces, que ustedes no lo envuelvan con discursos humanistas. Humanistas es que el hombre está de primero y todo se trabaja para el hombre y desde el hombre. El pobre, parado, el afligido. Que Jesucristo vino por todos, porque existen poderosos, ricos, acaudalados, que están más podridos de su alma que aquel pobre. Jesucristo tiene una preferencia por los pobres, es claro. Pero Jesucristo también dice que pobres siempre habrá entre ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pobres, ricos, blancos, negros, bonitos, feos. Cuando Jesucristo entró a la casa de Mateo, ¿Mateo cómo era? Pobre. Mateo era acaudalado, era un hombre rico, era recaudador de impuestos. Por eso esa predicación engañosa de la teología de la liberación, la teología del pueblo, patrañas, envoltura marxista al Evangelio.
Jesucristo que viene por los pobres, cuida a los pobres y atento a los pobres. Él se hizo pobre para estar con los pobres. Jesucristo vino por todos nosotros. Por el pobre, por el rico, por el millonario. Por el acaudalado, por el miserable. Por todos. No enredemos el evangelio. No le digamos, no le hagamos decir al evangelio cosas que no dice. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Eso es marco introductorio a lo siguiente. Usted bien sabe, creo que sí, que en Alemania se está trabajando algo que se llama, en términos muy de ellos, el camino sinodal, es decir, un sínodo. La reunión de los obispos con algunos laicos importantes que tratan de hacer como un análisis, una encuesta de las realidades más urgentes de la iglesia alemana. Todo sínodo es eso, es como una consulta, ¿no?, que hacen los obispos en sus diócesis con la gente para tratar temas de orden pastoral, de orden de evangelización. Cómo llevar a efecto el evangelio a diferentes sectores, diferentes ambientes de una realidad cultural de determinados diócesis, determinados pueblos. Se hizo hace poco una en el Amazonas. Ahorita se está haciendo otro sínodo en Alemania. Y dentro de las cosas maravillosas que salen en este sínodo, son cosas como estas. Y esto es importante anunciarlo porque soldado avisado no muere en guerra. Dice así, la pregunta que debe, entre comillas, ¿no?, la pregunta que debe servir de guía es la siguiente: ¿cómo puede la iglesia anunciar el evangelio de manera creíble en el mundo actual con palabras y obras? ¿Qué significa eso? Que entonces la evangelización tiene un lenguaje, ha tenido un lenguaje enredado que la gente no lo ha entendido. ¿Cómo puede la iglesia anunciar el evangelio de manera creíble? ¿Es que lo ha hecho de manera increíble? En el mundo actual, con palabras y obras. El evangelio es ayer, hoy y siempre. Porque el evangelio es la noticia de Cristo Jesús entre nosotros. Y Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Entonces no hay que buscar nuevas palabras, nuevas formas, nuevas palabras dentro del evangelio para anunciarlo. De manera creíble en el mundo actual con palabras y obras, pues las mismas palabras y las mismas obras, porque el Señor nos manda a predicar y nos manda a orar. Las mismas obras de amor, de caridad. No hay que decir nada distinto. Es decir, se debería decidir sobre un cómo de la fe basándose en un canon externo, pero ¿desde cuándo la fe cristiana se predica en condiciones de credibilidad mundana? Ese es el problema. El evangelio nunca se ha predicado con criterios mundanos del mundo. ¿Qué ha pasado con el escándalo de la cruz? Con el cual el nihilismo teológico se llena hoy la boca. ¿Era creíble en sí? ¿O en qué sentido y cómo lo han hecho creíble los grandes apóstoles y los apóstoles de la fe desde siempre? ¿Se adaptaron al orden de plausibilidad de los enunciados y de las costumbres del tiempo? El evangelio siempre ha sido el mismo. Las obras siempre han sido las mismas. Pero en el sínodo o en el camino sinodal de Alemania, lo que tratan es de predicar otro evangelio, de obrar de otra manera, de cambiar criterios morales, porque parece ser, según esto, que el evangelio no se ha anunciado de manera creíble. Y entonces hay que buscar una manera creíble, que la gente lo crea. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues para hacerlo creíble, ya que ha sido increíble, pues quitemos a Cristo Jesús.
Dentro de las categorías por las cuales Jesucristo viene a traer división y viene a traer espada, es por lo siguiente. Esto lo leí yo ayer, si no estoy mal, en un video. Lo trae un artículo de Aleteya que dice así: la manera de hablar de Jesús, el divino maestro, es difícil muchas veces y muchas veces elevada, hecho que algunos entienden y otros no. Unos acogen y otros no. Y claro, que su mensaje tenía que ser difícil, pues él no enseñaba cosas de este mundo, enseñaba cosas sobrenaturales. Se encarnó para revelarnos verdades sublimes, que la inteligencia humana por sí sola no lo lograría entender, y que el lenguaje humano nunca podrá expresar. Así se lo dice a Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo las cosas del cielo? Es decir, que la predicación tiene que seguirse haciendo como se ha venido haciendo. Pero lo que pasa es que tratan de humanizar todo, de que todo se vuelva como inmanente, y por un tiempo como si nosotros no fuéramos trascendentes y no nos fuéramos a morir. Ese es el problema de hoy en día. Por eso se trata de quitarle lo sublime, lo celestial, lo trascendente, lo glorioso, lo de gracia, lo de la fe, lo espiritual, a Cristo Jesús y a su evangelio, para aterrizar todo aquí. Son planteamientos netamente marxistas, humanistas, no cristianos. Ese es el problema. Por eso la predicación hay que aterrizarla sin quitarle su trascendencia. ¿Aterrizarla en qué sentido? Que hay que mostrarle esta realidad trascendente a la gente de acá. Pero no quiere decir que yo, para que la gente de acá entienda, le quito lo trascendente, para que la gente lo entienda. No. Tengo que aterrizarlo porque estamos hablando a personas humanas. Pero tenemos que hablar de cielo, tenemos que hablar de infierno, tenemos que hablar de purgatorio, tenemos que hablar de vida eterna, de condenación eterna. Tenemos que hablar de eso, de cielo, de gracia, de fe, de milagros, eso. Pero no, todo se ha vuelto aquí demasiado plano, terreno. Eso es marxismo, humanismo. Quitemos a Cristo Jesús, quitemos a Dios, y entre menos hablemos de cosas trascendentes o trascendentales o celestiales, concepciones virginales, ángeles, multiplicación de panes, peces, que caminó por el agua, que resucitó en cuerpo, que ascendió a los cielos, que se le apareció un ángel, que... Quitemos eso. Ese lenguaje no lo entiende nadie hoy. Hablemos cosas distintas, que José y María tuvieron relaciones sexuales y puntos, porque se querían mucho y María está muy enamorada, como dijo la monjita Lucía Caram. Pues ella resultó ser más teóloga que la misma iglesia en 2000 años de historia y de dogma mariano. Entonces, esos lenguajes son así. No, pues no sabemos lo que no dijeron los evangelios porque en aquella época no había grabadoras. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no sabemos si en realidad Jesucristo hizo milagros o si en realidad sí le dijo eso a Nicodemo, o si no sabemos. ¿Qué significa eso? Quite todo eso que suena raro, hermano. Y la gente no se ha dado cuenta. Y va soltando esas frasecitas. El nuevo obispo, arzobispo allá en Bogotá. Pero yo no creo mucho en el demonio. Yo no creo mucho. Entonces, ¿qué cree usted, hermano? Si no cree mucho, cree poquito, aunque sea un poquito, cree de lo que le enseñaron, cree. ¿Y por qué no cree, hermano? ¿Por qué cree poquito? A ver, ¿por qué no cree mucho? Ese no creo mucho, hermano, es que usted está prácticamente pasando por la galleta, como decimos en Colombia, el catecismo de la Iglesia Católica, porque el demonio es un dogma de fe. ¿Ya sí? Ve, por eso es que a veces esta predicación es, ay, como que agota. El padre Raúl debería hablarnos de otras cosas. ¿Qué les puedo yo decir? ¿De qué les voy a hablar?
Tengo que hablarles ahora de lo que nos tenemos que preparar, porque si usted no se ha dado cuenta, hermano, estamos en una lucha, la cosa más pavorosa que usted ni se imagina. Si usted quiere vivir su vida cristiana ahí en el sofá, viendo televisión, llegó la hora de ir a misa, fue a misa, escuchó el sermón, pasó a comulgar, dio la ofrenda, salió de la iglesia, se fue a comer con su familia a un pueblo cercano, en la misma ciudad, o regresó a su casa porque usted es pobre y solamente a comerse ahí la comida del pobre, a ver televisión durante toda la tarde, y al otro día seguir una vida. O si usted es de los cristianos un poco más movidos, que pertenece a un grupo de iglesia, que entonces ahorita como no pueden hacer nada, o no podemos hacer nada porque estamos con este enclaustramiento tan pavoroso, pues no se pueden reunir los grupos ni nada, entonces ¿usted qué está haciendo? Y cuando antes todo estaba bien, entonces estaba contento con su grupo, asistía a los eventos y todo esto, pero parece ser que la gente está ajena a todo esto. Y con lo que salen es con lo siguiente: Padre, yo creo que a usted le falta confianza en el Señor. Porque toco estos temas, me falta confianza en el Señor. No, porque confío en el Señor, es que tengo que anunciar estos temas. Porque confío, porque Él habló de una apostasía y la estamos viviendo. Es porque confío en la palabra del Señor que tengo que anunciar. Es porque confío en el Señor que tengo que anunciar estas palabras en medio de lobos. Porque eso lo dijo el Señor. Porque confío en el Señor es que sé que voy a ser perseguido. Porque el Señor dice, salten de contento cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. No. Porque confío en el Señor, confío mucho. Y como confío tanto, tengo que anunciar la buena noticia del reino. Y eso implica persecución. Porque lo vimos el domingo pasado, no tengan miedo. Y predicar la verdad hoy en día a veces da miedo. Porque nos pueden silenciar. Nos pueden callar. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.